Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí, el día de hoy, vamos a hablar sobre el tema de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación, aquí podemos ver a dos niños que intentan comunicarse con unas latas. Entonces, por eso es importante que veamos la historia de la comunicación. La historia de la comunicación, antes las personas teníamos la necesidad de comunicarnos y lo hacíamos mediante señales de humo. Siempre encontrábamos una forma y esa era una de las formas de comunicación. Luego, mensajes, los mensajes los enviábamos dentro de unas botellas que flotaban por el mar, por el agua, por el río, entonces también era una forma de comunicarse. Luego pasamos a la otra forma de comunicarnos mediante cartas. Entonces el correo era muy importante años atrás. Toda la gente iba a dejar ya sean postales o cartas, documentos muy importantes al correo, pero tardaba muchísimo tiempo en llegar al destinatario. Y teníamos también un trabajador que era el encargado de llevar hasta la casa de las personas eh, las cartas, ¿no? Pero era de mucho tiempo, no te llegaba como ahora en los mensajes de texto. Hemos evolucionado mucho y ahora los mensajes de texto no tardan como lo hacían las cartas. Ahora el mensaje o los mensajes son de forma instantánea, te llegan muy rápido y hay muchas formas de poder expresar sentimientos, emociones dentro de esos mensajes. Entonces, el ser humano necesita comunicarse con las demás personas. No podemos vivir aislados y lo hacemos de diferentes maneras, cantando, utilizando nuestra voz, escribiendo, hablando, utilizando gestos, también dibujando, etcétera. Hay muchas formas de expresarnos. Y bueno, y los procesos de comunicación, para que lo entiendan un poquito más, les voy a relatar la historia de este niño que aparece aquí en la pantalla, se llama Carlos. Este niño está viendo la televisión, pero mientras ve la televisión se acuerda de su tío Manuel que le envió una carta. Entonces decide leer la carta para recordar lo que el tío Manuel le decía. Y Carlos, cuando terminó de leer la carta, les cuento que aparece la mamá un poco enojada o un poco montón enojada, ya que Carlos había desordenado toda la sala con sus juguetes y libros. Entonces la mamá le pidió por favor, con un tono un poco de firmeza, de que recoja todo eso, porque no puede estar así la sala, no está bien que todo esté tirado, que por favor los recoja. Entonces, Carlos sí le dijo a la mamá que la iba a obedecer, que iba a recoger todo, pero antes Carlos quiso llamar por teléfono a su amiga Catalina. Entonces, levantó el teléfono para poder comunicarse y preguntarle a Catalina qué película le gustaría ir a ver cuando ya se pueda salir a la calle. Entonces, estas situaciones que les he mostrado con todas estas imágenes son procesos de comunicación que se dan en nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que están ocurriendo. Pero desde que nosotros nos levantamos de la camita, ya estamos empezando el proceso de comunicación, ya nos estamos comunicando con el saludo. Entonces, es importante darnos cuenta que todas las situaciones que nosotros vivimos durante el día ya son procesos comunicativos. Entonces, la comunicación en síntesis podemos decir que es la transmisión de ideas, pensamientos o sentimientos de persona a persona. Y bueno, todo eso permite que nosotros nos interrelacionemos. Y por eso ahí ven la imagen, podemos comunicarnos cara a cara o utilizando objetos tecnológicos y estamos, ¿no? Creamos como una red ahora
con todo lo que estamos viviendo, utilizando mucho la tecnología, porque el ser humano no puede vivir sin comunicarse. Necesitamos siempre del otro para poder expresarnos y también para poder crear. Las formas de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, que ya lo habíamos visto, pero está bueno que recordemos. Se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral, presenta un emisor, eso es muy importante, un mensaje, un receptor y un contexto, ¿no? En la comunicación verbal es importante tener en cuenta esos elementos que más adelante los vamos a ir explicando. Y aquí tenemos a la niña que está comunicándose con un amigo tal vez o con una amiguita de forma oral. Aquí tenemos la comunicación no verbal. Esta comunicación se trata de utilizar imágenes, movimientos de la cabeza, orientación de la mirada, la expresión facial, los gestos corporales y también los sonidos. Y aquí tenemos muchas caritas y podemos hacer millón de caritas y poder expresar también nuestros sentimientos, ideas y deseos mediante alguna forma que hagamos en la cara, mediante algún gesto que nosotros podamos realizar. Ahora, la comunicación aquí está en un mapa conceptual, también podemos ver claramente que puede ser verbal, es cuando es verbal, puede ser oral o escrita también. La oral es cuando dos personas están hablando, utilizando la voz, se utiliza la voz cuando la comunicación es verbal y de forma oral, la voz es muy importante. Y también aquí en el oral, por ejemplo, recuerdan a la mamá que le decía a Carlos que por favor recoja todas las cosas, que ordene la sala. Eso es una comunicación oral. Luego, la comunicación verbal y de forma escrita es cuando el tío Manuel le envió la carta a Carlos recomendándole cosas, de que se porte bien, obedezca a la mamá, pero es una carta de forma escrita y bueno, también es una comunicación verbal. Y la no verbal es cuando utilizamos gestos. Por ejemplo, este niño está diciendo silencio, significa, ¿verdad? Entonces, con los gestos, sonidos, nosotros podemos comunicarnos. Y con imágenes también, y sería no verbal, porque aquí dice stop, dice, significa parar, ¿no? Pero también tenemos la otra señal de la E, que es no estacionar, la P de parada libre, y tenemos muchísimas imágenes más de estas que normalmente están en la calle, ¿no? Lo vemos cuando salimos a pasear, están ahí siempre indicándonos algo que debemos hacer o no hacer. Y aquí también los sonidos, aquí en la imagen tenemos el sonido de un timbre, pero bien también podría ser el sonido de una campana, el sonido de cualquier sonido que se refiere a una comunicación no verbal. Continuamos y podemos decir que los elementos de comunicación son tres, que tenemos el emisor, el mensaje y el receptor. Emisor se refiere a la persona que inicia la conversación, ya sea con una pregunta o con alguna afirmación, está iniciando la conversación, manda un mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje. Entonces aquí tenemos al emisor, en este caso el dibujo de una profesora, que le manda el mensaje al niño, que es el que está recibiendo la información. Esta información la profesora explica sobre el proceso de comunicación y aquí el niño está recibiendo ese mensaje. El emisor entonces es quien transmite el mensaje, quien inicia, quien habla, quien empieza a hablar el mensaje, lo que se quiere decir o la información que se quiere transmitir. Y el receptor es quien recibe el mensaje. Bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Todo esto es lo que les puedo decir acerca del proceso de comunicación.
Luego, dentro de un ratito, les daré hablaremos sobre esta imagen. Aquí tenemos unas preguntas, pero eso lo vamos a hacer ya junto conmigo y tenemos dos actividades que hacer luego. Si necesitan ver el video para recordar qué significa cada palabra que estamos aprendiendo y recordando hoy, por favor, vuélvanlo a hacer. Nos vemos dentro de un ratito. Los quiero mucho. Cuídense. Un besito.